Liderados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación definieron acciones de alto nivel contra el ataque fascista multiforme ejecutado contra el país en el contexto del proceso electoral del pasado 28 de julio. El mandatario venezolano expresó que este país, en el septentrión de América del Sur, es vanguardia en la lucha contra los nuevos colonialismos que intentan desplazar el proyecto bolivariano que lucha en esta etapa contra el fascismo y las corrientes neonazis. El jefe de Estado de Venezuela afirmó que todo lo ocurrido ha sido preparado por sectores de Estados Unidos con sus miles de millones de dólares en el intento por derrotar a un proyecto gestado desde la raíz profunda de una historia heroica, el proyecto bolivariano del socialismo del siglo XXI. Y enfatizó que ante esta arremetida imperial hay un Estado, un poder popular, la Unión Nacional, y lo seguiremos consolidando con la verdad, con la Constitución, con la justicia, con la legalidad, con el orden y la paz. En medio de ola de agresiones contra Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, denunció las intenciones de la potencia hegemónica y sus adláteres por imponer a toda costa un sistema neoliberal en esta nación suramericana. Escuche. Y Venezuela está en el eje. No hoy, no ayer. Ha estado mucho tiempo en el eje. Porque Venezuela ha sido y es la joya de la corona para élites imperiales de Estados Unidos y más allá, y sus aliados. Es la joya de la corona. Así que aquí en Venezuela el proyecto fascista, neonazi, de odio, venganza, violencia, que nos ha querido llegar a una situación de guerra civil, de enfrentamiento, de intervención extranjera, de golpe de Estado, de división entre los venezolanos, es la expresión del proyecto neocolonial y fascista que en el mundo las élites pretenden imponer. Ahí está. Con esos elementos vamos a hablar. Pero antes, debo recordarles que a través de estas cuentas en nuestras redes sociales, especialmente en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy, incluso en forma de encuesta. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto, pero por si acaso vamos a invitar a otros a que participen. Ahí está el contexto de la pregunta. El presidente Nicolás Maduro lidera un Consejo de Estado y de Consejo de Defensa de la Nación para definir acciones contra el ataque fascista multiforme ejecutado contra el país. Ahora la pregunta es, ¿cómo debe asumir el pueblo las decisiones y acciones del Estado contra el fascismo? Bueno, hay 4 opciones. Una es con educación y formación. La otra es con conciencia activa. Un tercer aspecto o una tercera opción sería con la organización política. Y un cuarto tema podría ser acompañar al Estado. Cualquiera de estas opciones es bienvenida. Acuérdense que es una sola porque después vamos a ver cómo se entrelazan estas respuestas. Y si no has participado, aún puedes hacerlo a través de estas cuentas en el canal de Telegram de Telesur TV, que es una novedad fabuloso. Y por cierto, debo decir que ha aumentado la cantidad de usuarios a través de Telegram que como lo hacíamos en X. Así que bienvenido Telegram para este sistema. Pero por supuesto, para profundizar mejor y más acerca de este tema, hemos invitado a una amiga de esta casa, sin duda alguna, que es Ana Esther Ceseña. Es analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y directora del Observatorio Latinoamericano. Nos acompaña entonces desde México. Ana Esther, ¿cómo estás? Qué placer verte de nuevo y hablar contigo después que estuvimos acá durante una semana en las elecciones de Venezuela. Ya, Luis Guillermo, también me da mucho gusto volverte a ver, volver a estar aquí juntos en Telesur. Qué bueno, Ana Esther. Mira, bueno, vamos a ver, ¿cómo tú llegaste a observar el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación que hizo el presidente hoy? Y a propósito, ha seguido también, por supuesto, el tema del recurso contencioso electoral y todo lo que ha pasado, la ausencia del candidato fascista en estas reuniones del Poder Judicial. En fin, rápidamente, sitúame en el contexto que tú has observado. A ver, mira, ahora estoy observando desde fuera, que es algo también
muy interesante porque estoy viendo, por un lado, las noticias que está dando Telesur, por supuesto, y cómo van evolucionando los hechos ahí dentro, pero también estoy mirando cómo fuera. No siempre eso se conoce, sino que más bien acá en muchos medios lo que es lo que tenemos como si fueran noticias de lo que ocurre en Venezuela, son declaraciones de María Corina Machado o son, digamos, recuentos de hechos o de circunstancias que ellos están colocando en los medios de comunicación. Entonces, hay como una especie de dos realidades, como si fueran realidades paralelas, donde curiosamente muchos medios de comunicación, incluso abandonando, digamos, su profesionalismo, no cubren para nada los hechos que están ocurriendo ahí dentro. Es decir, las noticias que dan los medios venezolanos no necesariamente son recogidas. Entonces, hay una especie de confusión sobre lo que está ocurriendo, hay un invento de realidad y bueno, sobre esa base en el exterior también mucha gente está reaccionando mal, creyendo que está defendiendo una democracia que en verdad no es tal. Entonces es un poco desde acá afuera, un poco complicado transmitir realmente qué es lo que ocurre en Venezuela. Pero sí, estuve escuchando hoy en la mañana estuve en los noticieros, vi las declaraciones de Saab y la verdad es impresionante todo lo que se ha estado presentando. Es muy interesante cómo han reconstruido incluso todos los momentos, todas las herramientas que se pusieron en práctica para desestabilizar el proceso electoral en Venezuela. Y más allá del proceso electoral, a ver, porque una de las cosas que queda muy clara aquí es que semejante vandalismo, digamos, semejante brutalidad, no es solamente para intervenir en un proceso electoral. Por supuesto que ese era un punto importante en ese momento, porque, bueno, se pretendía desde mi punto de vista que el proceso electoral se deslegitimara, no tanto, no solo por, por un cuestionamiento a las instituciones, sino porque el caos fuera de tal envergadura que más allá de las instituciones no hubiera manera de certificar qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero además de eso, creo yo que va dentro del mismo proceso, pero como una acción paralela, la intención de desestabilizar no el proceso electoral, sino el proyecto, digamos, interno de Venezuela. O sea, lo que se quiere es una intervención de algún modo en Venezuela que cambie las reglas del juego. No estoy hablando de intervención militar, estoy hablando sobre todo de intervención en estos otros terrenos que son terrenos de la guerra también, pero que no aparecen de manera explícitamente bélica, digamos, ¿no? Que son terrenos que se manejan en el área de la confusión, en el área de las narrativas, de la intervención, bueno, la ciberguerra, ¿no? En la que estamos instalados hoy en día, que actuó de manera muy importante en el momento de la elección, pero que también es como una prueba que puede ser reutilizada en otro momento y para otros Sí, sí, es lo propósitos. que llamamos y Entonces va tú, todo junto como paquete. es lo que tú conoces muy bien, con lo que estuvimos hablando en estos días aquí en Venezuela, la guerra cognitiva, ¿no? Y estaba mencionando a Tarek William Saab, y justamente en el contexto de las agresiones mediáticas corporativas, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció que no se trata
de la primera vez que Venezuela es víctima de un ataque como este. Él mencionó otros casos que es bueno recordar. Que Venezuela ha venido viviendo a partir del año 99 una escalada de acciones jamás vistas en el hemisferio occidental, a un punto tal que no puedo dejar de recordar que en el año 2002 se realizó el primer golpe de Estado mediático empresarial. Eso no se había visto golpes de Estado militares de carácter fascista e intentos obviamente de rebelión militar como la que encabezó el comandante heroico Hugo Chávez. Pero un golpe de Estado mediático, empresarial, con Fedecámaras, con todos los medios de comunicación privados, se vio en Venezuela por primera vez y tuvo su efecto con el 11 de abril del año 2002. Intentaron generar en Venezuela la revolución de colores, algo parecido como la primavera árabe y Euromaidán de Ucrania. Además, el jefe del Ministerio Público destacó que se trata de una escalada ultraderechista que busca atacar a los militantes de la Fuerza Bolivariana, tal como lo decía Néstor, en sus intentos por llegar al poder, cueste lo que cueste. En el caso venezolano fue estrictamente para perseguir y buscar exterminar al chavismo. Ahí no hay dudas. Es decir, crimen de odio en función de atacar y buscar exterminar a personas por su orientación política. Anester, vamos a cerrar el primer bloque y contigo también tu participación, la cual agradecemos. Pero sí me gustaría que aprovecharas estos minutos, breves minutos, para que nos des una recomendación desde tu punto de vista. Tú conoces también a Venezuela y el proceso y lo que está pasando. Oh, qué difícil lo que me pides, pero a ver, a mí una de las cosas que siempre me ha impresionado mucho en Venezuela y que espero que pueda seguir funcionando así es la autoorganización. Por un lado la conciencia, pero por otro la autoorganización de la gente. Y bueno, después de un ataque como el que han tenido, incluso con muertos de manera muy fea realmente, todos los ataques que se hicieron, la gente, claro que le da miedo, pero al mismo tiempo se organiza, no se paraliza. Entonces creo que, por ejemplo, yo diría el modo comuna, ¿no? Creado desde hace tiempo en Venezuela, ese modo de ustedes decidan lo que quieren y luego se relacionan con el Estado y le dicen cómo los tiene que apoyar. Que eso era algo que siempre proponía Chávez en sus reuniones con la gente, en los barrios, en las comunas, en cualquier lugar. Yo creo que eso tiene que seguir funcionando, la gente organizada para la autodefensa, al mismo tiempo que combinada con, fíjate, una de las cosas más llamativas de este episodio es que permanentemente se llamó a las Fuerzas Armadas a rebelarse en contra del gobierno y nunca lo lograron, ¿no? Ese llamado al golpe militar no puede ocurrir en un contexto como el venezolano y al contrario, ese trabajo militar, los operativos militares, los operativos de seguridad, tienen que estar siendo combinados con los operativos civiles también de defensa, pues del país, de la democracia, de la patria, digamos, de la paz en Venezuela. Ese llamado a la paz creo que es algo muy fuerte, es algo que todo el mundo responde porque quiere, porque eso es exactamente lo que le interesa. Y bueno, habrá que trabajar muchísimo con la percepción de la realidad y la narrativa de aquello que ustedes están mirando y contra aquello que se está colocando fuera del país, porque ahí uno de los elementos, digamos, que se está buscando para fragilizar Venezuela es justamente crear una condición exterior
que pueda servir como cerco y como condena al proceso venezolano. Entonces, en la medida que eso no pueda proceder y que haya un impulso muy fuerte en términos de defensa de la propia narrativa de lo que se está viviendo en Venezuela, de contactos incluso con otros entes del exterior que no sean aquellos que están construyendo el cerco y fortalecer esos vínculos con el otro exterior. Creo que ahí va a estar la clave para defender el proceso. No sé, es muy difícil dar, dar como elementos desde el exterior, pero una de las cosas más preocupantes, por ejemplo, es esta, ¿no? En el momento en que además para las elecciones en Estados Unidos, para la definición de la hegemonía de Estados Unidos, es crucial poder avanzar sobre Venezuela. Bueno, pero también no, nada está garantizado. Yo creo que no van a poder. Bien, muchas gracias, Ana Esther, qué bella. Muchas gracias por tu participación y por tus aportes. Bueno, sí, vamos a despedirla. Chao, hasta la próxima. Bien, muy bien. Ahora vamos a ir a una segunda parte. Cuando regresemos vamos a ver qué queda de aquí en adelante. Cómo se perfila, cuál es el horizonte de este proceso de transformación. No solamente, como decía Ana Esther, con la unión cívico-militar y el cambio de narrativa hacia afuera, sino qué otra cosa hace falta para que siga siendo Venezuela referencia en el mundo desde el sur. Seguimos llevándoles en el mundo desde el sur, por supuesto por Telesur. Ahora vamos con nuestro amigo Ali Rojas Olaya, docente universitario. Ali, ¿cuál es el horizonte que se avecina para Venezuela? ¿Qué visualizas tú ante estos eventos y ante las acciones y decisiones que ha tomado el presidente de la República en el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación, el recurso contencioso electoral, todo lo que está en el tapete? En un Tribunal Supremo de Justicia que pronto dará los resultados de toda su capacidad de investigación de lo que está haciendo, y creo que está llegando el momento en que el pueblo está organizado, el pueblo tiene claridad política de que hay que estar formándose constantemente, porque este es un ataque que, como bien dijeron, es un ciberterrorismo. Pocas veces una nación se ha visto tan afectada como esto. Están atacando la psique colectiva, la espiritualidad del pueblo. El 29 de julio se vio afectada, los comanditos, el terrorismo, todo salió. El pueblo hoy en día, yo hoy caminaba, Guillermo, por Sabana Grande, el pueblo está tranquilo, el pueblo está caminando. ¿Qué hace falta de aquí en adelante, señores? Producir alimentos, ciencia y dignidad. Que las universidades estén en la capacidad de enseñar una ciencia con conciencia, donde se estén forjando los poderes creadores del pueblo. Es decir, tenemos que ir hacia nuestra venezolanidad, nuestra cultura, nuestra ancestralidad, nuestra negritud. Y yo creo que ahí está la esencia de todo esto, porque realmente el daño es severo. El daño, o sea, hay amistades que ya no son amigos, que todo es terrible. Fíjate, Ali, que se anunció que hubo un ciberataque al Consejo Nacional Electoral que retrasó, interrumpió el proceso de transmisión de la data, pero no solamente al Consejo Nacional Electoral, eso fue lo que se supo porque era un proceso electoral, claro. Pero también se han registrado ataques a otras instituciones del Estado. Por ejemplo, aquí hay el caso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que denunció una oleada de ataques a los entes públicos. Este es el caso del sistema de transporte Metro de Caracas y la aerolínea Conviasa, que fueron agredidos por un ataque cibernético. El ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, aseguró que la institución fue víctima de un nuevo ataque cibernético por parte del colectivo Anonymous, que ya no es tan anónimo, por cierto, pero esta vez se trató de un plan contra el cobro del pasaje del servicio de transporte urbano subterráneo. Ahí se mueven cerca de 3 millones de personas diarias, así que te puedes imaginar lo sensible que es. Recordemos que el pasado 3 de agosto, Araguayán, el ministro, ya había denunciado el hackeo contra la aerolínea Conviasa. Muy grave esto, estamos hablando de una línea aérea, para impedir su funcionamiento y la desestabilización del sistema.
A esto se le suman los ataques contra instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, como parte de los actos vandálicos propiciados por la extrema derecha tras rechazar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral el pasado 28 de julio, que posteriormente fue blanco del hegemonismo, provocando la caída de su plataforma web, que sigue así. Ese es un tema que me interesa mucho, Ali. Tú sabes que, no obstante que el sistema electoral venezolano es uno de los mejores del mundo, bueno, le consiguieron un lado vulnerable, no en el cambio de la data o los resultados, sino en la manera de transmitir los datos. Ahora hay una búsqueda de cómo adquirir soberanía, independencia y control del sistema cibernético venezolano. ¿Qué piensas tú de ese ataque y cómo enfrentarlo? Bueno, ese ataque, la única forma de afrontarlo es con la misma capacidad de estudio, de investigación seria. Fíjate que el Departamento de Computación de la Universidad Simón Bolívar, en su momento, que fue la encargada de realizar ese software que es inviolable. Ahí estuvo Patrick McCallaghan de Irlanda y estuvo Carlos Figueira y estuvo Víctor Teoctisto, el actual vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Es decir, gente seria, gente científica que trabajó en un software realmente que es inviolable. Pero bueno, estamos hablando de un ciberataque de unas dimensiones, como bien lo señaló nuestra ministra Gabriela Jiménez hoy, fue de un nivel extremadamente artero, muy duro contra nuestro sistema electoral y en todos los aspectos. Los daños han sido terribles, pero créanme algo, el pueblo está decidido a decidir por la paz. Hoy, en el mensaje que dio el presidente de la República, detrás tenía la imagen de Antonio José de Sucre. El gran mariscal de Ayacucho. El gran mariscal de Ayacucho, que fue el que redactó los tratados de Trujillo, con que se hizo la paz en aquel momento con Fernando VII. Y que fue el último que comandó la gran batalla que sacó definitivamente al Imperio Español de Sudamérica. Mira, hablando de esto, como medidas para enfrentar la ola de ataques contra el país que hemos mencionado, el presidente Nicolás Maduro ordenó crear un Consejo Nacional de Ciberseguridad. Algunos me dirán, no, Luis Guillermo, se dice ciberseguridad. Bueno, se trata de una propuesta para enfrentar los ataques cibernéticos contra los sistemas tecnológicos nacionales, ya que al menos 25 instituciones han sido afectadas, mientras que otras 40 se encuentran en investigación. Asimismo, 65% de los ataques han afectado servidores y enlaces internacionales que sirven de Internet para el pueblo venezolano, lo que se traduce en una agresión sin precedentes que afecta directamente al ciudadano de a pie. Políticas hegemónicas que intentan imponerse ante el pueblo. Yo he sido uno de los periodistas que ha dicho, ante los ataques de las medidas coercitivas unilaterales, los bloqueos, lo que han terminado es logrando que el pueblo venezolano y el Estado se fortalezcan más. Ahora vendrá entonces un sistema de autonomía cibernética. ¿Qué crees tú? Y fíjate tú, así como en su momento el presidente Maduro tuvo que crear un viceministerio de políticas antibloqueo, bueno, en estos momentos, si están dando ataques, la actuación que debe tener un presidente serio, como lo es nuestro comandante Nicolás Maduro, es buscar una solución ante cualquier tipo de ataque. Siempre aquí hay una forma de defensa integral de la patria, porque es lo primero que hay que hacer. Vamos a ver qué dice el presidente al respecto. Vamos a escuchar esto, porque en medio del conflicto y los apremios causados desde el terrorismo cibernético, el presidente Maduro destacó la fortaleza nacional y señaló que su gobierno está dando la batalla para garantizar la paz del país. Hoy en Venezuela, en condiciones muy diferentes, se está dando la misma batalla, en paz, con una institucionalidad poderosa y fuerte, un poder popular con capacidad territorial para garantizar la paz, el trabajo y la vida del pueblo, un poder militar cohesionado, patriota, dispuesto a luchar con voluntad de combate, con doctrina propia, con concepto estratégico, columna vertebral de la defensa de la patria. Bien, ese es el mensaje. Que tú lo decías, con la imagen de Antonio José de Sucre de fondo, el gran mariscal de Ayacucho, el comandante de la batalla que sacó definitivamente al Imperio Español de Sudamérica, queda un mensaje claro, explícito, implícito,
y más que claro en el fondo del presidente Nicolás Maduro. Vamos a revisar la encuesta que hicimos temprano, ¿te parece, Ali? Perfecto. Bueno, fíjense, vamos a recordar la pregunta. El presidente Maduro lideró un Consejo de Estado y de Defensa de la Nación para definir acciones contra el ataque fascista multiforme ejecutado contra entonces el proceso bolivariano. Ahora, ¿cómo debe asumir el pueblo las decisiones y acciones del Estado contra el fascismo? Pusimos 4 opciones. Una decía con educación e información. 36%, esto es por Telegram, acuérdense, 36%, un poco más de un tercio, piensa que es con educación e información. Una quinta parte, 21%, piensa que con conciencia activa. Otra quinta parte, 19%, piensa que con organización política. Y una cuarta parte de la audiencia, 24%, piensa que acompañando al Estado. Está muy repartida la participación. Y quizás algunos de ustedes pudieron haber colocado más de una opción. Pero bueno, estas redes sociales nos obligan a colocar una sola y ya estamos viendo la tendencia. ¿Qué piensas de la opinión de nuestra audiencia? Rápidamente. Yo hubiese votado por la 1 y por la 4. A ver, recordemos cuál es la 1 y la 4. Con educación e información. Formación, educación y con acompañamiento del Estado. Y acompañar al Estado. El pueblo. Estado-nación. 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 Muy interesante. Gracias, Ali. Ali Rojas. Gracias a ti, Luis Siempre muy oportuno y bueno, y certero como buen docente. Vamos a hacer una conclusión que quiero que me acompañes a hacerla. A propósito del proceso electoral presidencial del pasado 28 de julio y de los hechos anárquicos desarrollados, como ustedes saben, por instrumentos humanos fascistas, manejados por poderes corporativos con asiento político en Washington, hay algo que se confirma con cada ataque a la revolución bolivariana. ¿Y saben qué es? Bueno, se trata de la fortaleza que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que permite encontrar respuestas efectivas para cada desafío. Tras ver cómo se desarticuló el argumento de fraude de la derecha extremista con la solicitud de un recurso contencioso electoral en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ahora el mandatario venezolano pone en marcha acciones contundentes a través de los consejos de Estado y de defensa de la nación para ordenar la casa. Pero esas medidas requieren de la participación activa de la nación. Y eso seguramente se dará porque el pueblo venezolano ha acumulado la sabiduría necesaria para seguir siendo referencia para el mundo. Ali. Desde el sur.